Buenos días a todos. Buenos días, buenas noches en Perú y buenos días en Corea. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Y en Perú ahora son las 6 y 6, ¿no? Vamos a empezar con el evento para hoy. Tenemos organizado el segundo webinar sobre las experiencias de la beca GKS, la Global Career Scholarship para posgrado, que se ha abierto recientemente. El día de hoy voy a estar acompañándolos a lo largo de este evento durante la presentación de algunas becarias, ex becarias, así como también vamos a tener la participación de la Embajada de la República de Corea en Perú. Mi nombre es Gaby Flor de María Pinocayo. Actualmente estoy haciendo mi maestría en la Universidad de Seúl y los estaré acompañando durante todo este evento. El programa para hoy está dividido en dos bloques y primero les voy a hablar un poquito sobre SAPEC y después vamos a tener la presentación por parte de la embajada y los dos bloques. Tenemos el primer bloque que es beca por la embajada, la postulación por medio de la embajada, y el segundo bloque es la postulación por vía la universidad. Y entre ambos bloques vamos a tener preguntas. Tenemos una ronda de preguntas de alrededor de 15 minutos. Y luego vamos a culminar el evento. Primero les voy a hablar un poquito sobre ASAPEC. ASAPEC es la Asociación Académica Peruana-Coreana. Es una organización de carácter académico y consultivo. Está integrada por peruanos que hayan estudiado o estudian actualmente en universidades o institutos o centros de investigación en Corea. Y tenemos como principal iniciativa o como principal objetivo el desarrollo de nuestro país. En la primera parte, como ya le expliqué, como primera parte del programa, vamos a tener hoy la presentación de la señorita Jun de la Embajada de la República de Corea en Perú. Bueno, nos gustaría invitarla. Ella es la segunda secretaria encargada de los asuntos educativos y culturales de la Embajada de Corea en Perú. Bueno, le voy a ceder el paso para escuchar su presentación. Hola a todos, me llamo Seri Yun, soy una secretaria de la Embajada de Corea, estoy encargada de educación, cultura y deportivo. Por favor, me entienden, voy a hablar en inglés. So I'm gonna generally debrief the general procedure and the general options and conditions about the programs of GKS. And I hope everyone could understand easily. So let's begin. So this is a brief relation between Korea and Peru. The establishment of diplomatic relations was 1963. So next year, it's 60th anniversary of our diplomatic relations. And also we signed the free trade agreement, FTA, in 2011. And also we built a strategic partnership in 2012, which means that this year it's 10th anniversary of comprehensive strategic partnership. And also we had a lot of developments in our economic relations. So in 2010, Korea was 11th trade partner of Peru, but last year in 2021, it was 5th. So we could see that the relationship between Peru and Korea has been developed more and more for the last decades. So this is the general concept of scholarships in Korea. So we have Global Korea Scholarship, which is GKS.
organized by National Institute for International Education. And also we have another types of scholarship, which is universities' own scholarships. So in this session, we are gonna talk about GKS only. So that everyone can have general idea of GKS. And also in the GKS program, we have two tracks. One is embassy track and the other is university track. So embassy track, all the applicants apply for the GKS to the embassy. And embassy and other external people to evaluate applicants choose successful applicants. And then we send the list of the applicants to NIET. And then NIET chooses the second round and third round. And different from this embassy track, university track directly choose their students. So students, all the applicants can directly apply for university so that they can directly be chosen, and also university directly chooses the applicants. So GKS has two programs, like undergraduate programs for bachelor's and graduate degrees for master's or doctoral degrees. And usually undergrad degrees, we select applicants in the second half of each year. And this year, this period of time, early of each year, we select graduate degrees. So all the people who are interested in undergraduate degrees programs, they can wait until the second half of the year. And also the application tracks, as I said already, we have embassy track and university track. So, and also the first round of selection is done by embassy and PRONAVEC. And basically in Peru, PRONAVEC is receiving all the documents for the first round. So anyone who is interested in can apply for this embassy track, submitting their documents through PRONAVEC. So period of scholarship. So bachelor's degree program takes 5 to 7 years. So all the degrees, they have one common program, which is 1 year of Korean language. So master's degree program is 3 years, which is 1 year of Korean language and then 2 years of degree. Doctoral degree program is 4 years and it's the same. That they need to do the 1 year of Korean language program and other 3 years they can do the degree program. So only students, GKS students who achieve at least level 3 on TOPIK by the end of 1 year Korean language program can proceed to the degree program. So we could see that one of the purposes of this GKS program is to promote all the students to learn Korean and have certain level of proficiency. And also students who already acquired level 5 on TOPIK are all exempted from taking Korean language program so that they can save 1 year. So all the benefits covered by GKS, there are plenty of benefits, but this is a simple list. So basically airfare for the initial entry and the final departure. But also if the GKS student is already in Korea, when they start the program, the initial entry airfare is not covered. And also settlement allowance, monthly allowance, medical insurance, Korean language training fee, tuition, Korean proficiency grants, research support fee, thesis printing fee, degree completion grants are all included in the GKS program. Each benefit, each content has the limit, and you can check it on the web page that we uploaded. And there are more explanations and details about each content.
And also, if the GK student withdraws from the scholarship within like the first 3 months after entering Korea, she or he must return the full amount that the person has received after being selected as a scholar. So basically, this is the embassy track schedule. So application is already opened, and I know the deadline is 6th of March, which is Sunday, this Sunday. And also, so applicants must submit all the documents in PDF file to Pronavik by the deadline. Number of vacancies, now we're recruiting graduate degree program, and it's like 5 to 6 students. And so first round, there will be document screening by embassy and Pronavik, and we'll select who will be interviewed. And also then we will, through interview, we will select the best candidates, around 5 to 6 people. And from second round of selection, all the procedure will be done in Seoul by NIET. So NIET reviews all the applications of candidates who are selected at the first round. So basically, only applicants who succeeded in the first round of selection that embassy and Pronavik does can proceed to the second round of selection. And also the third round of selection will be reviewed by universities that they initially applied to. So if university choose which applicants to be entered, to be passed, that students can finally be the GK's program's scholar. And this is eligibility. So nationality should be Peruvian. So all applicants and their parents too must not hold Korean citizenship. So for example, if someone has like dual citizenship between Korea and Peru, they cannot apply. And also for the age, for the undergraduates, it should be under 25, and graduate, which we are currently recruiting, one should be under 40 years old. So basically, one should be born after September 1st, 1982. And also all the grades from their previous degree program, they need to meet one of these 3 criteria. So score percentile should be 80% or above on a 100-point scale, or the grades should be ranked within the top 20% within one's class, or CGPA, which is cumulative grade point average, must be above following criteria. So basically above 2.64 out of 4.0, like this. You can see the numbers below. And also the health, all applicants must be in good health. So at certain points, we will require to submit the health check documents, so that proves that they are healthy and they have no problem in keeping study in Korea. So applicants who, for example, tested positive on drug tests or have a serious illness will be disqualified. And education, basically master's program applicant must hold a bachelor's degree or a level of education equivalent to or higher than a bachelor's degree. And it's similar for doctoral program applicant too. So he or she must hold a master's degree or a level of education equivalent to or higher than a master's degree. And also for, even though we are not recording this period of time, for undergraduate program, applicants who graduated from high school can apply, but who hold a bachelor's degree already are not eligible. Required documents. So this is the list of all the required documents, and you can find the detailed information on the webpage, as I mentioned. So basically, for example, application form with all the personal statements, study plan, agreement, and health check forms.
And also certificates to prove the eligibility, like graduation certificates, transcript, etc. And also the single letter of recommendation, and also certificate of English proficiency test, which is optional. And also certificate of topic, the Korean language proficiency, is also optional. But also, applicants who hold a topic level 3 or above will get additional points. And also all applicant documents must be written either in Korean or English. So this one, I know that this applies for the second round of selection. So for now, the first round of selection that the embassy and PRONAVEC does, applicants can send it in Spanish. But if they pass the first round of selection and then they are going to be reviewed by NIET in Seoul, they need to prepare all the documents either in Korean or English. So if you can prepare the documents in English or Korean from the first time, it's better, but it's not necessary. So it's okay, you started with Spanish documents, but at the end, you will need to prepare Korean or English documents. And this is the example of study plan. So if you access to the webpage, you can see all the formats or all the example of all the formats that you need. So for example, in study plan, it says like, requires to write study plans to improve Korean and English languages ability, required for taking a degree course before and after you come to Korea. Or what is the goal of study and detailed study plan? Or what is your future plan in Korea or another country after finishing GK's program? And applicants who passed the selection of document, they will be interviewed by the embassy and PRONAVEC. So this is also included in first round of selection. And in the interview, this is just a general information. We would like to know the motives and career plan or knowledge about Korea, adapting to life in Korea, personality, interpersonal skills, attitude, English proficiency, etc. And also this is just for your information. Final candidates who renounced their scholarship, who passed all the rounds, like first, second, and third round of selection. And those final candidates, if they renounce their scholarship, then they cannot reapply for the GK's program in the future. So when you apply for it, please be prudent so that we don't really waste opportunity for other students. And also embassy track applicants who has not passed the first round of selection may apply to a university track as long as they want and as long as they can meet the application deadline of the reapplying university. So this is the selection procedures. And as I said, the first round of selection will be done by the embassy and PRONAVEC, and all the applicants who succeeded in the first round, all the documentations, all their documents will be sent to NIET for the second round of selection. And also they need to submit the medical assessment. If they passed second round, they need to send it hand in NIET. And also the third round will be done by universities. And also the final announcement of the final candidates will be around late June for graduate degree programs. So if you want to have more information, please visit Study in Korea GKS notice or Facebook, and also NIET, and also Korea.net. But basically, you can refer to the Study in Korea webpage, and they have a lot of information, and also they upload every GKS related notice on the board. Well, thank you. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you very much. Now we will,
Bueno, sí hemos escuchado la presentación ahora en inglés sobre un poco sobre los guidelines de la beca por medio de la embajada. A continuación vamos a escuchar el breve proceso, pero en español. Lo hemos escuchado claro en inglés, creo que también sería bueno tener un poco de este contenido en español. A continuación vamos a tener una presentación, una explicación un poco de cómo lo ha hecho en el primer bloque de presentaciones. Vamos a tener a una becaria sí, en esta oportunidad para la primera parte y por medio de la embajada, postulación por medio de la embajada, tenemos a Cecilia Torres Quirós, que ha estudiado en la Universidad Nacional de Seúl, en quien tiene una maestría en Ingeniería Civil y Medio Ambiente. Sí, bienvenida Cecilia, puedes empezar. Gracias, gracias Gaby por la introducción. Sí, bueno, déjame, también voy a agregar un poco más a mi presentación. Yo soy ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, y vine acá a Corea hace 3 años para cursar la maestría en Ingeniería Civil y Medio Ambiente. El año pasado justo me gradué y ahora me encuentro en una empresa coreana haciendo proyectos de ferroviarios. Pero les voy a empezar a hablar ahora del proceso de postulación, tanto de los requisitos que están para este año como también parte de mi experiencia. Entonces, cuando yo apliqué en el año 2018, la beca se llamaba KGSP, que era Korean Global Scholarship Plan, pero ahora es Global Korean Scholarship. Esto, como bien lo dijo personal de la embajada, es dirigido solamente a ciudadanos peruanos interesados en cursar estudios de posgrado. En el caso de maestría son 3 años, 1 año de coreano y 2 años de los estudios de maestría, mientras que el doctorado es 4 años, 1 año de coreano, más 3 años de estudios. Y luego está en caso de que la persona llegue como programa de investigación, tiene que tener una invitación por parte de la universidad y el programa es de un tiempo de duración de 6 meses a 1 año. La modalidad de aplicación, como también se explicó anteriormente en inglés, puede ser vía embajada o vía universidad. La opción vía embajada que te da es que tú puedes preseleccionar 3 universidades en las cuales tú quisieras cursar la maestría. Y en el vía universidad es algo más directo con la universidad. Significa que tú también ya has encontrado qué programa quieres cursar, con qué profesor quieres estudiar. Bueno, luego para el caso de posgrado, como también se dijo, las fechas de postulación son entre febrero y marzo. La entrega de documentos este año es vía plataforma online de Pronave. Y bueno, aquí al costado tengo la imagen que simplemente saqué donde está toda la información de la página de Overseas MOFA de la embajada. Luego, a ver, en el caso de los beneficios de esta beca, como bien se dijo, el pasaje aéreo ida y vuelta, la prima de instalación, que es cuando tú llegas acá, tú recibes un bono más para tus gastos de instalación, las primeras compras que habilites tu cuarto y esas cosas, ¿no? Luego está el estipendio mensual que se recibe por los gastos de estadía y posteriormente cuando ya empiezas la maestría, tienes la opción de recibir un bono por investigación y esto va a depender de si es de un estudiante de ciencias o si es un estudiante de ciencias sociales. Luego están los gastos por formación de idioma coreano, los gastos de matrículas, todo está cubierto por esta beca. En el caso de la impresión de tesis también, aunque ahora por COVID no se está solicitando específicamente imprimirla y entregarla como antes, igual esto se puede imprimir y obtener este reembolso. Luego se tiene un seguro médico. El seguro médico aquí en Corea, el seguro nacional es muy bueno. Y luego en caso de que después del año, o si ya vienes con un nivel de coreano muy avanzado, y si tienes un TOPIK 5 o más, superior a eso, esto puedes recibir también un bono. O sea, aparte de tu mensualidad, un bono más. Y luego está el subsidio por finalización de grado. En mi caso, no, ese sería los requisitos para aplicar, ¿no? Tener en la mano tu grado de bachiller o título profesional, el grado de maestría, en caso de que apliques para un programa de doctorado. En el caso también de que tú quieres aplicar para un programa de investigación, necesitas el grado de doctor.
y también, bueno, certificados de trabajo. En el caso del inglés, ahora he visto que en el formato donde están las indicaciones en español, dice acreditación mínima de inglés, intermedio, TOEFL, TOEIC, IELTS académico y preferencia altos puntajes. Entonces, sé que también se considera opcional, pero esto es lo último que he visto, entonces deberían prepararse porque si bien aquí la maestría se lleva o bien en inglés o bien en coreano, el inglés sí es importante para comunicarte al inicio, y especialmente no sabes nada de coreano. Entonces, sí les recomiendo mucho enfatizar en su nivel de inglés. De inglés. Luego, en el caso del certificado de notas, en el caso de la conversión de GPA, hay una escala ¿cómo se llama? Que el instructivo da, donde uno puede escalar las notas, ¿no? Pero también he visto esta última nota que dice porcentaje de puntuación mínimo 80% sobre esto 100% o 16 sobre 20. Y también te indica dónde encontrarlo, ¿no? Esta conversión. En ese caso yo les quiero comentar algo. Por ejemplo, yo soy de la Universidad Nacional de Ingeniería y como ustedes saben ahí la nota probatoria es 10. Entonces, muchas veces incluso los primeros puestos no pasan el 15 de notas sobre 20. Entonces, para nosotros queremos aplicar en base a directamente en base a ese nivel de calificación, pues no alcanzamos. Entonces, una cosa positiva que he visto es que ahora sí te están indicando que puedes estar en el top 20, hasta el top 20 y demostrar, ¿no? que eres capaz. Ahora, en el caso de la Universidad de Ingeniería, existe lo que se llama un certificado de notas internacionales, donde ellos califican de acuerdo a la escala de la UNI, las A, B, C, A más, A menos, B más, B menos, algo así, ¿no? Entonces es más fácil escalarlo de esa manera que si yo tomo mi nota, que por ejemplo, si yo tomaba la nota tal cual, yo egresé, no alcanzaba este 16 sobre 20. Y eso fue en el año 2018. Entonces siempre les recomiendo revisar bien las condiciones también de su universidad. Luego están las cartas de recomendación. Ahora he visto que se tiene que enviar directamente al correo, el que acabo de colocar aquí, y debe ser solamente piden una. Si les quiero comentar un poco, en el 2018, ahí pedían 2 cartas como mínimo y se entregaba en sobre cerrado y todo se entregaba de manera física. Entonces es otra cosa que ha cambiado en estos años. Luego, en el caso, también te piden una buena condición de salud. Ahora solamente mencionan autoevaluación médica, pero cuando yo postulé, yo lo hice un examen completo en una clínica ocupacional cuando ya me pidieron los documentos completos. Pero lo bueno es que ahora sí te autoevalúas con la condición de que si llegas a Corea, aquí en Corea recibes también un chequeo médico. Y en caso de que algo no esté bien, tienes que regresar. Entonces, sí les recomiendo que siempre traten de mantenerse sanos. Y por último, la traducción de documentos, como también lo mencionaron, va a ser cuando ya pase cierta etapa de la selección. Entonces, pero sí sería bueno que siempre los vayan preparando de antemano porque a veces puede tomar un poco de tiempo. En base a mi experiencia con el llenado de formularios, yo quisiera poner especial hincapié en lo que es la carta de presentación. ¿Por qué? Porque la carta de presentación es realmente lo primero que van a leer quienes revisen tu carta de postulación. De ahí va a depender mucho. Entonces, les recomiendo que la estructuren más o menos. No digo que esta es la mejor forma, pero es al menos la que creo que me sirvió a mí. Explicar primero quién eres, el desempeño de la universidad, los intereses académicos, experiencia laboral, y en caso de experiencia laboral, presentar alguna relevancia, ¿no? Y de los conocimientos también adquiridos. Y describir el trabajo de investigación, tesis que si hiciste una en tus estudios de pregrado, y también tratar de mencionar qué quisieras también estudiar. Y la razón por la que aplicas a la beca es muy importante. Y bueno, eso sería, creo, como estructura que yo les recomendaría, de tal manera que la persona que lo lea tenga un panorama claro de qué tipo de postulante eres. Bueno, con mi experiencia, como les decía, es un poco diferente. Yo sí presenté más cartas de recomendación, el certificado de inglés. En aquel tiempo era copias físicas. Lo bueno es que ahora todo es virtual, así que,
pero sí les recomiendo que chequen el checklist, porque siempre se pide ahí un checklist y ordenarlo tal cual. Saben que hay demasiados postulantes y a veces la revisión toma mucho tiempo. Si no encuentran tu postulación en orden, pueden de repente desestimarla simplemente porque no leíste bien los instructivos. Entonces, lean bien y bueno, pues prepárense mucho y vamos. Y si lo tienen la beca en Corea, ya aquí nos podemos ver. Luego, quiero recalcar 3 puntos simplemente. Este año, explicación vía plataforma. Los aplicantes vía embajada deben seleccionar 3 universidades. De acuerdo a las indicaciones, al menos una debe corresponder al tipo B. Ahora, he visto que hay una categorización tipo A, tipo B, ¿no? Ahora sí se limita esto, al menos una del tipo B. Cuando yo postulé, no me había dado cuenta, yo sí puse todas las del tipo A, pero no, lean bien y no se olviden, siempre incluir una del tipo B. Demostrar que sus padres son peruanos y si no puede tener la partida de nacimiento, tiene que poner la copia de pasaporte. Ahora, leí un poco de las respuestas y preguntas que tiene NIE también para estos casos. En el caso de que el padre no esté vivo, la madre no esté viva, de repente un certificado de difunción o algo que le acredite de que la nacionalidad también de los padres son peruanos. Muy importante. Luego, aquí un pequeño resumen de mi experiencia. La beca es una oportunidad de aprender a mejorar como persona y profesionalmente. Obtener una beca para estudiar en el exterior les permitirá interactuar con personas de diferentes culturas que viven diferentes realidades y a la vez aprender de ellos. El estipendio mensual, si bien administrado, es suficiente para vivir, incluso les da para también explorar un poco de Corea. Aquí en Corea hay demasiado para visitar, valora mucho el medio ambiente, bastantes espacios naturales, recreativos, todo. Les recomiendo igual ahorrar un poco cada mes porque justo después del idioma, en caso de que tengan la beca, usualmente uno se mueve a otra ciudad y en ese proceso hay muchos gastos asociados, entonces siempre traten de cuidar su economía, ¿no? Bueno, este es donde yo cursé el idioma coreano en la Universidad de Sungwon. Esto es una foto del camino a Halasan. Justo este año en enero tuve la oportunidad de ir. Esta es la Universidad de Seúl, tomada desde una parte alta de un cerro, porque acá hay muchos trekkings, entonces uno puede hacer bastante, ¿cómo se llama? Alpinismo, montañismo. Bueno, más fotos aquí. Ahora, no solamente visitar lugares, sino también a seguir desarrollándose profesionalmente. Por ejemplo, con sus profesores, usualmente vas a poder atender a varias conferencias, ya sean nacionales e internacionales. Y bueno, siempre es una oportunidad más, ¿no?, de conocer y de aprender. Eso sería de mi parte. Y bueno, dejo aquí mi correo y mi contacto de LinkedIn. Aquí no les mencioné, también tengo Instagram, ahí comparto bastantes cosas de Corea. Eso sería todo mi participación. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ahora continuando con esta primera parte, vamos a tener la segunda presentación. Un momento, por favor. Muy bien. Como parte del primer bloque, vamos a tener ahora la presencia de la ponente Nicole Lucía Shedan Herrera, quien actualmente estudia en la universidad, en Ewha Women's University, la Universidad de Mujeres de Ewha. Y sí, ella nos va a contar también un poquito de cómo ha sido su proceso de postulación a esta beca. Bienvenida, Nicole, puedes empezar. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias. Primero que nada, buenas noches para todos los que están en Perú. Espero que se encuentren muy bien y un abrazo cálido para todos. Y buenos días para todos aquí en Corea. Son más o menos ya las 8:40. Entonces vamos a empezar a comentar un poquito. Yo postulé por vía embajada para el Global Korea Scholarship 2021. Actualmente me encuentro cursando lo que es el grado de idiomas, que es un año en la Universidad de Soon University en Asan. Y posteriormente, una vez que consiga lo que es el nivel del TOPIK, aquí que es el examen coreano, voy a pasar a estudiar la maestría en Consumer Studies en Ewha University.
David, ¿le puedes dar por favor siguiente? Gracias. Entonces, les voy a hablar un poquito de lo que ya más o menos ha mencionado Ceci, pero con otras cositas más. Entonces, primero que nada, antes de que puedan ustedes postular a la beca, tienen que tener en cuenta leer bien todos los guidelines de la postulación y en caso que tengan preguntas, empezar a resaltarlas, ya que es importante que, como ya pudieron verlo, cada guideline como que cada año lo actualizan, entonces es importante leerlo muy bien y no basarse en lo que podrían haber hecho completamente otros postulantes, sino cuando una vez ya puedas entrar en contacto con ellos y tengas todas tus preguntas, empezar a resolverlas en ese instante porque pueden haber similitudes y no. Recuerden elegir muy bien la universidad por el tipo de carrera que ustedes quieran cursar. En Corea tienen una flexibilidad de carreras enorme, justamente en las páginas de la embajada, incluso en la propia página de GKS, pueden encontrar una lista de las universidades en el momento de aplicar. Es una lista de universidades que va desde la A hasta la Z, entonces ahí hay un sinfín de carreras por las cuales ustedes pueden seguir, carreras que quizás ustedes no se pueden imaginar, pero ahí puedan encontrar. Entonces ahí les recomiendo que tomen mucha paciencia para poder revisar bien qué carreras quieren ir y así poder bien ver qué la universidad van a dedicarse. Aconsejo revisar la página de la embajada también para actualizarse sobre las fechas y medir aproximados. No olviden que siempre pueden haber las actualizaciones que se dice. Recuerden que tienen que enriquecerse de mucha información cultural porque es como que están llegando a un nuevo país, por lo tanto es no solo un acto de respeto, sino también para ustedes mismos estar presentes y listos para todo. El hecho de poder saber de qué va Corea, que no solo Corea es doramas y K-pop, es muchísimo más que eso. Entonces ahí saben. Les recomiendo personalmente traer un ahorro al venir al país, ya que en ciertas ocasiones la beca puede que no se dé de manera inmediata. En mi caso, hubo algunos problemas, se dio como que a los casi un mes, entonces son problemas a veces de administración y aparte que recuerden que no somos los únicos estudiantes que vienen del extranjero, sino que son muchísimos, entonces el proceso puede tardar. Así que por eso es bueno informarse y también una vez que sean informados, que ya es parte del proceso casi al final, a qué universidad de lengua van a asistir, empiecen a entrar en contacto con los coordinadores que ahí les asignan, porque esos coordinadores van a ser a quienes que les van a decir que, mira, en este proceso vamos a emitir tal documento, en este proceso les vamos a pagar tales fechas, vamos a emitir la AR, que es como el DNI en Perú, y cosas así. No teman preguntar porque en realidad es una manera para mantenerse informado, ya que recuerda que es una vida completamente nueva en otro país, que es muy diferente. Algo que también quería acatar con respecto a lo que estaba mencionando Ceci es que para la acreditación en inglés, recomiendo que una vez sepas qué universidad vas a asistir, qué universidad quieres ir, puedas averiguar en estas páginas de las universidades acerca de que más o menos qué nivel de inglés se necesita, porque en muchas universidades varía por unos puntos, pero igual es importante ya que si quieres ser más elegido por tu universidad es mejor entrar a la segura, como se le dice. También revisar la página de la universidad sobre todo lo que es la malla curricular, ya que muchas personas basan su decisión final en base a la malla curricular. Las cartas de recomendación, como mencionaba Ceci, también en mi caso me pidieron 2, así que si tienen profesores que hayan trabajado muy de cerca con ustedes, es mejor que puedan acercarse a ellos, ya que ellos son aquellos que sepan más cómo ustedes se puedan desenvolver en cualquier campo. Y como también mencionó Ceci, todo lo online, al menos para mí, me ha facilitado un montón, porque yo, por ejemplo, soy de Huánuco, entonces eso está como a 10 horas de Lima, y estar viajando en todo el transcurso y durante el COVID era un riesgo para contagiar a mi familia, entonces la verdad la embajada me ha facilitado un montón las cosas. También recomiendo totalmente tener honesto los exámenes médicos, porque aquí también te los hace, así que te pueden volver ahí ese riesgo. Durante la carta de recomendación, como mencionó Ceci, también consideren lo que es venderse, entre comillas. No solo consideren las notas, sino también otros aspectos muy importantes como actividades extracurriculares que hayan hecho, para que de esa forma ustedes puedan tener más oportunidades de mostrarse cómo son realmente, ¿no? Y puedan mostrar todos los talentos que tengan. Manejen bien el checklist, no se olviden, es mejor para organizarse y saber qué documentos ya tienen listos. Las universidades tipo A y B, tipo A son por la mayoría aquellas que se encuentran en Seúl y las tipo B en otras regiones de Corea del Sur.
el dinero que te dan mensualmente es suficiente. En realidad, personalmente, te sobra bastante para poder ahorrar. Hay personas que, por ejemplo, una vez cuando cumples el Topic 3, que es como que el mínimo que te piden para todo, puedes mudarte a un one room, que es como que un mini chiquito apartamento. Entonces, como que muchas personas han ahorrado para esto, con la de la beca y ahorros propios para poder mudarse aquí. Otras personas que han obtenido, por ejemplo, el Topic 5 en caso de la maestría, se han ido ya directamente a comenzar sus cursos en la universidad. Otra vez, aprenda un poco de la lengua, en todo caso aspectos mínimos, es muy importante siempre para poder introducirse a las personas, incluso en el transporte público. Infórmense acerca de las formas de consumo en Corea, en ciertas circunstancias como la pandemia, viajes, toques de queda, etc. Y hay muchos eventos culturales que a pesar de la pandemia aún siguen habiendo, así que infórmense muy bien para que puedan sacarle todo el provecho. Siguiente, por favor, sí, sí. Durante. Aquí es todo un proceso, la verdad. Es un inicio tal vez muy desconocido, así que por favor les pido que sepan mucho, al menos palabras básicas. No pierdan la oportunidad de hablar con las personas mayores, se podría decir que son muy amables, en todos en realidad. Se sonríen mucho y te dicen gracias por estar en su país. Eso es una parte muy bonita porque es como que da gusto también responderles y mejor que sepas en coreano. Infórmate sobre todos los procesos que pueden existir en Corea, ya que, por ejemplo, por el tema de la pandemia, se pedían muchas cosas para entrar a un lugar, como QRs y cosas así. Hay una aplicación que se llama COOB, que es la que pueden ver ahí, que era como que vinculaba todos los documentos personales que tú podías tener, tu pasaporte, tus vacunas y todo. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante saber para adelantarse, porque muchas veces no te la van a explicar. También tienes la ARC, que es como la ID que les mencionaba, aplicaciones del banco muy importantes, entre otros. Y saquen provecho para viajar. El transporte en Corea del Sur es rapidísimo y es muy, muy eficiente. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá les muestro algunas de las comidas que puedo. Obviamente he comido más, solamente que no me ha dado tiempo para tomar las fotos. Entre mis platos favoritos puedo decir que es el tteokbokki, otro plato que es como fideos de arroz picantes, el chukumi, que es como, es como pulpo al grill, se podría decir picante también. Lo que pueden ver ahí, por ejemplo, en la izquierda superior es un samgyeopsal. Por lo debajo es sushi y cositas así que, bueno, hemos estado experimentando todo este tiempo. Justo en la universidad en que estoy se abrió un grupo de español, o sea, coreanos querían aprender español, entonces esta es otra oportunidad para ustedes poder enseñar español, aprender coreano, porque de verdad aquí recién pude darme cuenta las ganas que muchas personas tienen de aprender español y los coreanos sobre todo más. Es muy bonito cuando tratan de aprender español y lo hacen muy bien. Ahí les dejo mi Instagram, también pueden verlo. Siguiente, por favor. Esas son algunas fotos que he recopilado durante Busan, algunos viajes que hice cerca y sobre todo los eventos que ha habido en la universidad por sí, por ejemplo Halloween con mis compañeras y cosas así. En fin, muchísimas gracias. Y cualquier cosita, por favor, ahí me pueden contactar a la siguiente. Y no olviden que de verdad es muy importante ir preparado para todo. Es una nueva cultura y es mejor estar listo antes que nada. Siempre tomen sus precauciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Muy bien, con esto hemos culminado el primer bloque de este webinar. A continuación vamos a tener una ronda de preguntas. Entonces, les pido que dejen sus preguntas que dejen las preguntas las pueden dejar aquí en los comentarios de Facebook. Ahora voy a revisar. ¿Dónde está? Ok. Entonces, si tienen algunas preguntas, veo que muchos han dejado aquí sus preguntas, entonces vamos a ver un momento. A ver, vamos a ver con las preguntas. Bueno, empecemos. Un momento. Sí, con respecto a la primera, algunas preguntas que se han visto.
ver, vamos a buscar en general porque al parecer algunas preguntas se están repitiendo. Entonces, sí. A ver, veamos qué preguntas hay. Bueno, a ver, veamos que creo que se han repetido mucho el tema del idioma. Entonces, por ejemplo, si es necesario, muchos preguntan, ¿no? Si es necesario conocer inglés y coreano para poder aplicar, o sea, si es necesario Gaby, conocer ambos lenguajes. Gaby, creo ¿Sí? que deberías dejar de compartir la pantalla. Un momento. No, no puedo encontrar el botón. Un momento, por favor. Listo, sí. Perdón, el tema de controlar el... Bueno, sí, veamos con las preguntas. Sí, el tema de las preguntas, creo que algunas preguntas se repitieron, entonces por eso las tuvimos que poner pues juntas, ¿no? Entonces veamos en las preguntas. Sí, hablando del tema de lenguajes, si tienen alguna pregunta, pueden escribir el nombre de la persona a la que se le dirige la pregunta, si tuvieran una pregunta en específico, y si hay otras que pues la embajada tal vez pueda responder, también pueden dejarlas acá. Y si en algún caso no se respondiera su pregunta, también se pueden, bueno, escribirles a las personas que han dejado sus contactos, así como también podrían comunicarse con la embajada directamente. Con el tema de del lenguaje, muchos preguntan, ¿no? Si es importante saber los dos idiomas, coreano o español. En este caso, pues el inglés, como han visto en las ambas presentaciones, es muy importante para la presentación, es obligatorio. En cambio, el coreano es algo opcional porque viene como parte del programa. Claro que sí, como han mencionado los ponentes, si supieras incluso un poquito, definitivamente te puede dar unos puntos extra, ¿no? En tu postulación. A ver, aquí en el Facebook. Sí, pueden dejar los comentarios en el Facebook y vamos a estar viéndolos. Y, por ejemplo, a ver, esta creo que es una pregunta para la embajada, si es posible realizar dos aplicaciones al mismo tiempo. O sea, si se puede hacer como la aplicación de la universidad junto con la de la embajada. Creo que han explicado brevemente la parte en inglés, pero bueno, para aquellas personas que no han o no estuvieron en esta parte de la presentación, nos podrían un poquito ayudar con esa pregunta, si es posible hacer las aplicaciones al mismo tiempo. ¿Tenemos a alguien por ahí que nos puede ayudar con las respuestas? A ver. Veamos. Creo que si no tengo si no tengo, como he mencionado en la parte en inglés, que si se hace la presentación, si se hace la aplicación por medio de la embajada y, por ejemplo, no han... Sí, ahí podemos escuchar, sí. For the English, so English is one of the criteria that we take a look at when we select interviewees or all the applicants. So of course, if you have a good level of English and Korean, it's gonna be like considered as one of the good qualities you have. So yes. So you should, yeah. Like for the second, yeah. And for the second question, I'm not sure. I think you also mentioned it when it comes to when
when students are applying, there are two tracks. We have the embassy track and also the university track. Is it possible to apply for the both of them? Or is there, you have to choose one first, or yeah, what would be? I know you explained it a little bit during your presentation too, but it would be great if you could give more details about it. Yeah, like I said in the presentation, the one who could not pass the first round of selection can apply for the university, the first round of selection of the embassy track. If you didn't pass it, you can apply for the university track as long as you want it and as long as you can meet the criteria and the deadline. So, yes. Thank you. Bueno, ella nos ha explicado un poquito de que si, por ejemplo, hacen la postulación por medio de la embajada y si no han pasado esto, podrían hacer también la postulación por medio de las universidades, porque cada universidad también tiene las fechas de entrega diferentes a los de la embajada. Entonces, si todavía tienen la oportunidad si no han pasado esta, pueden también postular por medio de las universidades. Eso es lo que nos han explicado. Ahora veamos más preguntas. Bueno, aquí preguntan, yeah, the second question, we have another question. It's, would it be possible, like if I had a scholarship for my undergraduate, would it be possible to also apply for master or doctor degree later if I already received the scholarship for my undergraduate, Sí. ¿Podrían ayudarnos un poquito con eso por parte de la embajada? Bueno, vamos a esperar un poquito para que podamos tener una idea un poquito de cuál es el proceso que se tiene que seguir. Sí, 2 minutos, por favor. ¿Podremos continuar con otra pregunta y luego pasamos a responder esta? Claro, por supuesto. Listo, aquí tenemos otra pregunta. En el caso de los menores de edad, ¿existe como que algún tipo de... ¿Desde qué edad pueden aplicar los menores de edad para el caso de pregrado? ¿Si hay algún tipo de limitación o realmente no hay una edad, digamos, mínima, ¿no? O sea, pueden aplicar menores de edad y desde qué edad. Sí, claro, Cecilia. En realidad, para pregrado, la edad máxima es 25 años. Si son menores de edad, es decir, ya se graduaron del colegio a los 17 o 16, no hay ningún inconveniente, ya que el único requisito importante es que tengan su certificado de graduación del colegio. Si son menores de edad, no hay ningún inconveniente para postular. Ok, muy bien, muchísimas gracias. A ver, veamos si hay otra pregunta, porque el tiempo sí también ya... Veamos si hay alguna otra pregunta. Gaby, ¿Sí? disculpa, ¿crees que podría ayudar un poco a responder las preguntas que están en Facebook? No sé si... Sí, claro, tenemos todavía unos... déjame ver. Sí, sí, claro, por supuesto. Si tienes alguna pregunta que puntualmente quisieras. Perfecto, voy a hacerlo bastante resumido, chicos, para todos. Están mencionando el caso de Embassy Track. Algunas universidades piden CV en inglés. Esto ya depende del proceso, así que por favor revisen bien los guidelines. Son varios procesos y todo lo que pide en inglés corresponde a como que diríamos, una tercera fase. Así que revísenlo muy bien. El grado del topic, si bien no se pide como que topic exclusivamente, pero si ustedes quieren optarlo, un grado muy bueno podría ser el 3. Si puedes optar sin topic, muy importante el inglés, ya saben. Se puede trabajar de manera remota, creo que esto depende mucho cómo te puedas desenvolver aquí. Si ya tienes un trabajo desde antes, o sea, en otro lugar, sí podrías hacerlo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando de manera remota, entonces creo que se aplica.
pero aquí en Corea no sabría decirte muy bien. Respecto a las notas del OPC, la conversión, como mencioné, no sé si podrías consultar en una página que pueda ser como que confidente, porque sí, la OPC no emite como unas conversiones oficiales. Las notas no influyen mucho, más cómo te desenvuelvas. Es un soporte también, así que no te olvides mencionar todo cómo te puedes desenvolver o no. Y el coreano para las notas no me ayuda mucho. Sí, pero puedes considerar Grisey todas lo que son las actividades extracurriculares, porque eso suman un montón. Todo ese tipo de cosas tienes que saber venderte en tu carta de presentación. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Sí, Cecilia, ¿ya te gustaría agregar algo? ¿Algún comentario? ¿O no podemos escucharte? Disculpen. Ahora sí. Acabo de ver acá una pregunta que dice, ¿dónde puedo encontrar más información sobre las carreras que ofrece la beca de MSD? En primero, la beca de la embajada no te va a dar la información sobre los programas. Entonces, cada uno es responsable de encontrar el programa al que quiere estudiar, que si el programa es en inglés o no, y los requisitos. Entonces, aquí esa información la puedes encontrar en Estudia Corea, pero es mejor entrar en cada página web de cada universidad, buscar la facultad y buscar el programa, y si es afín a ti o no. Eso es con respecto a esa pregunta. Luego acá hablan sobre las partidas de nacimientos que se presentan deben ser depositadas y traducidas. La embajada también ya dijo que no, solamente lo necesitan en español, en el proceso de Pronavet. Luego acá con respecto a la conversión de notas, si se debe mandar a la universidad para que certifiquen esa conversión, no, tú lo puedes hacer la conversión. Trata de hacerlo lo más fiable posible. Y como les comentaba en mi caso, ¿no? Que la universidad de la UNI califica bien bajo, porque tiene su nota probatoria 10, comparado con una universidad particular que tiene nota probatoria 14, a veces si lo tratamos de convertir así directamente no es posible. Entonces, por ejemplo, en la UNI ellos implementaron un documento que se llamaba Certificado de Notas Internacionales, y así lo traducía nuestras notas a un sistema ABC, S hasta F. Entonces, así sí podíamos convertirlo, porque ese problema se había presentado para muchos aplicantes que iban, por ejemplo, a otras universidades en Europa, y eran rechazados simplemente porque nuestras notas eran muy bajas para ellos, cuando ellos pedían sobre 16. Entonces, les recomiendo averiguar eso con sus universidades. Ya, bueno, eso sería, creo, todo. Sí, sí, de parte de la embajada hay algún... So I want to answer for the previous question. So previous or current GKS scholars who meet the additional criteria can apply, and this criteria are the following. One, like they must hold a grade of 90% or above on a 100-point scale, or they need to be ranked within the top 10% within their class. And so second, they must hold TOPIK level 5 or 6. And 3, the previous or current GK scholars can participate in the GK program once more, only in a higher degree program. For example, if she or he was a GK scholar of bachelor's, then she or he could apply for the master's, and for the master's to doctoral research, for the doctoral, and then research. So all the details are in the guidelines, application guidelines on the webpage. So you could check and read it completely. Thank you very much. No, ella nos ha explicado un poquito, ¿no? Que sí, ex becados pueden también volver a postular, pero el tema de las notas son un poquito más altos. Han explicado antes que era el 80% del percentil, ahora pues es un poquito más arriba, el 90%, y nos dice que también, si por ejemplo antes obtuvo un grado solo para un grado que es digamos, superior al ya obtenido. Si era de pregrado, puede para máster, si era de máster para doctorado, y si no, de doctorado para research, para investigación. Entonces, si tienen un poco más de dudas, pueden entrar directamente a la página de Studying Korea, donde están explicados de manera más específica y detallada. Entonces, pueden también buscar más información ahí. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de este webinar, y vamos a tener la presentación de Claudia. Sí, a ver, vamos a ver.
Claudia, tú tienes tus diapositivas, ¿correcto? Sí, voy a compartir. Vale. Ok, se ve, ¿verdad? Sí, ¿me Sí, escuchas sí. bien, Gaby? Sí, sí, Ok. sí, podemos verla. Muchas gracias. Ok, buenas noches en Perú y buenos días acá en Corea. Mi nombre es Claudia Cristina Tuktomato. Agradezco mucho la invitación a la Embajada de Corea en Perú y también a SAPEC para compartir mi experiencia. Yo en el 2019 gané la beca GKS por vía universidad. Entonces, mi presentación se va a enfocar mucho en mi experiencia, los documentos, un poco del proceso y finalmente algunas recomendaciones que yo podría, de mi experiencia, brindarles y finalmente, bueno, motivarlos para que se puedan animar por esta vía también para aplicar a la beca. Es muy importante, como ya le dijeron los previos expositores, bajar la guideline o la lista para la aplicación, toda la información en la página oficial del NIT, studyinkorea.gov.kr. Y yo se lo recomendaría de verdad que lo bajen con un buen tiempo de anticipación. Si están pensando en postular el próximo año, pues pueden descargar de una vez el archivo ahora y comenzar a verificar paso por paso todos los documentos que pidan. Está en inglés, pero léanlo una, dos, tres veces, cuatro veces hasta que esté bien claro, porque muchas de las preguntas que estoy viendo ahorita en el Facebook y que es normal encontrarlas, está claramente en este documento. Entonces, se, se va a poder resolver muchas dudas leyendo ese documento. El set de formularios que solicitan es el mismo para tanto aplicar la embajada como para universidad, solo que ya cuando llega en la embajada, como explicaron anteriormente, cada embajada puede dar algunas instrucciones de acuerdo al país, pero ese es el set de formularios general que ustedes deben tener en cuenta. El ensayo de presentación, el plan de estudios, como ya lo explicaron previamente mis compañeras. La carta de recomendación, acá es muy importante que tengan en cuenta cuántas son las cartas de recomendaciones que piden la universidad. En mi caso fueron 2 cartas de recomendaciones y muchos preguntan si le debo sacar copia a la carta de recomendación del profesor. No, si te piden 2 copias o 3 copias, lo que fuese en el instructivo, pues tienes que conversar con tu profesor a quien le estás pidiendo la carta de recomendación y pedirle que que te haga 2 copias originales, ¿no? Estas tienen que estar selladas, como indica el instructivo, que tú no las puedas leer, pero se las pides que te den 2 originales, que tengan el sello de la universidad, sería lo más recomendable. En aquel entonces yo estaba estudiando mi carrera de ingeniería industrial en la UPC y conversé con el profesor que es el encargado el representante de la carrera y un profesor que me ayudó a hacer la investigación de mi tesis. Entonces yo le pedí 2 cartas, 2 copias selladas y originales cada una. La evaluación médica y también la copia original y legalizada por un notario público y apostillado. Esto es algo que mucho tenemos en dudas con estos documentos, porque para cuando aplicas por universidad, estos documentos tienen que ser originales, apostillados y traducidos. No como en el caso de la embajada, que te piden, bueno, en español y después cuando pasas a una siguiente ronda, ya los semifinales me parece, entonces ya ahí haces las traducciones, ¿no? O el apostillado. Pero en el caso de University Track, lo que se tiene que hacer es primero solicitar tus documentos originales en la institución, por ejemplo, el certificado de notas. Voy a la universidad, pídame el certificado de notas. Luego voy al Ministerio de Educación, lo viso por el Ministerio de Educación y luego pasa a la Oficina de Relaciones Exteriores, que esta información la pueden encontrar también entrando a la página de la Oficina de Relaciones Exteriores del Perú en preguntas apostillados. Entonces ahí le va a salir una información de en qué oficinas se hacen los apostillados, el costo, los horarios de atención, no demoraba más de 2 a 3 días, no sé, bueno, ahora con lo de la pandemia pudo haber variado los procesos también, pero lo que quiero indicar es que sí hay cómo encontrar esa información.
para saber cómo se apostilla, ¿no? Entonces, bueno, yo, una vez que encuentras esa información, incluso en la página de Relaciones Exteriores, donde te brindan todos esos requisitos de cómo apostillar, yo recomiendo algunos traductores oficiales. Ahí yo también encontré 3 datos de traductores oficiales reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son coreanos y que tenían, bueno, certificados de que puedes traducir con ellos. Entonces, una vez que yo ya tenía mi documento original, lo visé por el Ministerio de Educación, fui al Ministerio de Relaciones Exteriores para apostillarlo, contacté a los 3 traductores oficiales coreanos, porque también ahí vas a encontrar pues un dato telefónico fijo y un correo. En ese entonces, uno no me contestó, el otro estaba en Corea, no podía atenderme, pero sí encontré a una traductora muy amable ella, le expliqué el caso de que yo estaba postulando, entonces me dijo, nos encontramos, le presenté mis documentos, así las 3 copias originales, la original, el visado por el Ministerio de Educación y el apostillado, y entonces ya ella se encargó de hacer la traducción de español a coreano directamente. Yo no traducí en inglés, de español. Yo le recomendaría mejor hacer ese pequeño esfuerzo, investigación, de conseguir una traductora en coreana, porque va a ser mucho más sencillo para cuando llegue a la universidad que ustedes van a aplicar, de que lo puedan entender, de que les pueda ser mucho más fácil el proceso. Entonces ella lo tradujo y me dijo, bueno, como son documentos originales, te lo voy a hacer visar por la embajada. Entonces ella también se acercó a la embajada y lo hizo visar, ¿no? Entonces mi documento tenía la traducción oficial en coreano y un visado de la embajada también de Corea en el Perú. Y bueno, ese es lo que hice con cada documento que me pedía como original para presentar a la universidad, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, vuelvo a repetir, que puedan descargarse con anticipación esta lista de todos los documentos que han mencionado mis compañeros también. Revísenlo, lean el formulario de preguntas y respuestas y de verdad que van a encontrar mucha información de la que comúnmente se pueden preguntar. Y también entrar a la Oficina de Relaciones Exteriores de Perú para que puedan encontrar también información de cómo es el proceso para apostillaje. Es un poco complicado, yo diría por el tiempo, ¿no? Porque tienes que moverte, ir a la oficina para tener educación, luego para apostillar, pero si lo haces con tiempo, no, o sea, si la postulación empieza en febrero, pues yo te recomendaría que lo hagas 5 o 4 meses antes para que ya vayas reuniendo todos tus documentos con tiempo. Y algunos documentos adicionales, también certificado de idioma, tesis, publicaciones, premios. Bueno, aquí esto va a depender mucho de la universidad. Como dicen mis compañeros, siempre es recomendable tener el certificado de inglés, el más actualizado, saber inglés, porque te va a ayudar mucho acá a desenvolverte y luego para que aprendas en coreano. Y si lo tienes, pues preséntalo, ¿no? Luego, quiero explicar acá un poco el proceso de vía universidad. Cuando aplicas por vía universidad, solamente tienes el chance de aplicar una universidad. Preguntaban, ¿puedo aplicar por embajada y puedo aplicar por universidad? No, no puedes aplicar, y eso también lo dice en el instructivo. Si estás aplicando por vía embajada, no puedes aplicar por vía universidad porque van a cancelar tu aplicación. Entonces, cuando sale la lista, la convocatoria, en mi caso, yo tenía ya por seguro que quería estudiar. Yo soy ingeniera industrial, me gradué en Perú en la UPC y ya tenía experiencia trabajando en el área de logística, compras, ya más de 8 o 9 años de experiencia. Entonces yo estaba segura de que quería especializarme en logística, e-commerce, algo más enfocado en procesos. Y entonces comencé a buscar universidad por universidad de toda la lista que sale adjunta como anexo en el guideline y buscar mi carrera, ¿no? Eso es muy importante porque no fijarse por si voy a esta universidad porque me gusta, porque es famosa o porque escuché que aquí es, no sé, X. No, yo recomiendo que mucho sepan bien qué es lo que van a estudiar, en este caso como maestría o doctorado. Una vez que ya tienen fijo su especialidad, pues darse el trabajo de entrar, investigar cada universidad.
son alrededor de 60 universidades, más o menos. Entonces yo entré a una por una a ver si esta universidad pues tenía la maestría que yo estaba interesada. Y así fue. Visité website por website. Ahí tú también puedes descartar, ¿no? Tus prioridades. Tú vas a querer estudiar en coreano, tú vas a querer estudiar en inglés, entonces ya vas viendo si la universidad tiene carreras en inglés, la especialidad que tú estás queriendo, puedes revisar la currícula, puedes revisar los profesores, los trabajos que han hecho los profesores, la especialidad del profesor. Esa es una información muy enriquecida para tu educación y también las facilidades, por ejemplo, en la universidad. Hay universidades top, pero también cada universidad es particularmente reconocida o buena en la especialidad, ¿no? De acuerdo a lo que tú estás buscando. Entonces, recomiendo mucho investigar universidad por universidad y cómo este ambiente, todas las facilidades que te pueden dar la universidad, como el staff, la educación y los cursos que vas a llevar, van a contribuir en la especialidad que tú estás queriendo. Entonces, luego de revisar cada universidad, yo solo encontré la especialidad que a mí realmente me interesaba, con la lista, la currícula, los profesores, y me pareció también la trayectoria muy, muy reconocida de la Universidad Nacional de Busan, en la Universidad de Busan, la maestría de Logística Internacional y Administración Portuaria. Entonces yo dije, esta universidad yo quiero elegir. Entonces no tenía una o dos, tres, porque de todas las universidades que yo vi, investigué, no se acoplaba mucho con la currícula que yo tenía como proyecto, ¿no? Entonces, yo encontré esto que calificaba mucho con mi perfil en la Universidad de Busan, entonces yo decidí postular directamente para la Universidad de Busan. En la primera etapa, como lo comentaba, era el lanzamiento de la convocatoria. Esto es muy bueno revisarlo una vez en la página de la universidad nuevamente. ¿Por qué? Porque cada universidad también va a tener una fecha límite en la cual tú vas a enviar tus documentos. Entonces ahí no ves la embajada, es diferente a la embajada. Tienes que seguir los pasos y las fechas que te indica la universidad. Entonces, la mayoría de las universidades también, cuando ya sale la convocatoria del NIT, también hacen a los días siguientes también la convocatoria en su página. Entonces eso lo vas a encontrar definitivamente en la universidad que tú estés aplicando, en la página web. O también dentro de la lista de las universidades aparece un contacto, un teléfono, puedes mandar un correo, puedes llamar, pero el 90%, al menos cuando yo investigaba, en la página oficial de la universidad también sale la convocatoria de las becas de GKS. Entonces ellos ponen la fecha límite hasta cuándo puedes enviar los documentos. También te pueden pedir documentos adicionales, eso es muy importante, ojo, porque hay veces, como dicen, ¿no? Te piden el examen de inglés, el IELTS o el TOEFL, pero ciertas universidades tienen un mínimo de aprobación, que no va a ser la misma con la embajada o otros documentos. Entonces es muy importante leer ahí también la aplicación, porque te pueden pedir otros documentos adicionales a la lista, ¿no? Algunas universidades, si vas a estudiar en coreano, también ya te piden que tengas el TOEFL, ¿no? Porque vas a llevar clases en coreano. Entonces es muy bueno darle una revisada para ver si hay algunos documentos extras que ya la universidad te está pidiendo, ¿no? Y otro muy importante es el número de copias, cuántos sets. En aquel entonces me pedían 3 sets de copias, no, me decían un set de copia directo para la universidad, pero cuando yo leía a la universidad me pedían 3 sets de copias, ¿no? Una copia, un juego original, y sácale copia a ese juego original 2 veces, porque van a pasar por distintas áreas de la universidad que van a ser evaluadas, y bueno, supongo que las van a repartir. Entonces, también es muy importante verificar en cuántas copias. El envío es caro, de documentación de Perú hasta Corea, entonces para que no cometas o no gastes extra, fíjate bien cuántas copias está pidiendo la universidad. Haces el envío de la universidad, los documentos a la universidad, hacerle seguimiento, puedes llamar, puedes enviar un correo, indicar tu nombre, que estoy postulando, por favor, si recepcionaron mis documentos o no, para que estés seguro de que estás entrando al proceso, ¿no? Y luego la universidad ya contacta a los que han sido seleccionados para que puedan pasar una entrevista. En mi caso, la universidad tiene también una comunicación bastante activa con
con los estudiantes extranjeros. Entonces, cuando yo llamé, me confirmaron que sí, que había recibido mis documentos, y también nos enviaron una lista en el proceso de estos alumnos han sido seleccionados, y bueno, cada departamento se va a comunicar con ustedes para indicar una fecha en la entrevista, ¿no? En la que el encargado de la carrera o alguien de la carrera te va a llamar para poder entrevistar. Y al final, una vez que pasa la entrevista, la universidad te notifica otra vez, bueno, ha sido, felicitaciones, has sido aprobado por la universidad y vas a ser pasado a recomendado para la segunda etapa, que es en el NEET, que te va a evaluar, ¿no? Ojo que acá hay algunas universidades que no te notifican, que simplemente haces la entrevista y luego ya, bueno, esperas hasta que el NEET publique la lista de preseleccionados, ¿no? Pero hay universidades que sí te avisan, ¿no? O no has sido aceptado, no has pasado la entrevista, o sí has pasado la entrevista y te estamos recomendando para el siguiente proceso. En mi caso fue así, la universidad se comunicó, me mandó un correo y me dijo, bueno, sí, has pasado el proceso, has pasado la entrevista de tu facultad, entonces ya se te está recomendando para el NEET, ¿no? La segunda etapa ya es donde el NEET publica la lista de seleccionados. En aquel entonces me acuerdo que, bueno, de la embajada, para aquellos que van a ya pasar entrevista con sus universidades, y en el caso de los que han postulado por por University Track, ya a los que ellos han seleccionado de acuerdo a las cuotas de cada país, ¿no? Entonces, es como que ya en esta etapa, si tú saliste seleccionado, prácticamente ya tienes la beca, porque tú ya pasaste la evaluación de la universidad, ¿no? A diferencia de la embajada, que primero la embajada te acepta, luego tienes, si el NEET pasas el proceso del NEET, luego vas al proceso de la universidad, que es otro proceso. Entonces, como yo fue al revés, yo postulé directamente a la universidad, me entrevistaron, pasé, y luego el NEET ya me evaluó y aceptó, entonces prácticamente es como que ya tenía la beca, ¿no? Luego lo que continúa es envío de un examen médico, si no me equivoco, fue por email, nada más que envié el original del examen médico. Y bueno, ya que eso fue más o menos en la segunda etapa, más o menos en fines de mayo, si no me equivoco, está enviando Anita la lista de los preseleccionados. Y ya la última etapa, que es casi fines de junio, para la lista final de todos los que ya tienen la beca, ¿no? Pero como le digo, el proceso de universidad es un poquito más corto, porque ya tú puedes saber de antemano con la universidad cómo es el proceso, y en la segunda etapa ya saber si has salido preseleccionado o no para la beca, ¿no? Y finalmente algunas recomendaciones. Bueno, ya le he comentado y de verdad no me canso en decirlo, que por favor prepárense con anticipación, lean una y otra vez la lista de la convocatoria con todos los requisitos, la revisión de las universidades, la trayectoria, el idioma, la currículum, sílabus, todo eso es muy importante, porque cuando estás aplicando por vía universidad, eso te va a ayudar mucho en tu ensayo de presentación y en tu plan de estudios, porque tú puedes puntualizar en cómo quieres hacer tu plan de estudios, por ejemplo, para tu maestría, a base de estos cursos que vas a ver en la universidad, a base de este profesor, porque tiene esta experiencia, porque tiene el doctorado en tal especialización, ¿no? Entonces, puedes enriquecer mucho tu presentación y tu plan de estudios cuando vas a aplicar por vía universidad, porque ya estás aplicando conociendo esta universidad, ¿no? A base considerando que tú quieres ahí estudiar. Entonces, es muy importante que revisen eso en cada universidad, si es acuerdo a su perfil para su maestría o doctorado. Y también los requisitos adicionales, mucha gente se queda con eso en la fecha de recepción, el seguimiento de los envíos, y bueno, la entrevista también es muy importante. Ustedes pueden encontrar mucha información. En aquel entonces no había mucha información en español, pero ahora ya es mucho más. Incluso en Facebook hay muchos grupos, no solamente de latinos, sino también de personas de Asia, de Europa, que van a la universidad común a la que tú estás aplicando. Entonces ahí puedes también encontrar un poco de información, más o menos las universidades, qué tipo de preguntas, prepárate para todo el tipo de preguntas. Y finalmente, bueno, yo sí
Si están seguros de la maestría en la que quieren especializarse, el PhD y la universidad, pues anímense a aplicar directamente, no le tengan miedo. Sí, es un poco más riesgoso, puede ser un poco más costoso, pero confíen en sus habilidades, busquen bien la carrera que desean estudiar, por qué lo quiero estudiar, y prepárense para que puedan postular directamente a la universidad. Realmente también es una buena opción. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora con esta segunda parte, el segundo bloque, que es la postulación por medio del, directamente con las universidades. Como segunda ponente tenemos a Dina, quien actualmente está haciendo, sí, su doctorado en la Universidad de Mujeres Sukmyon, sí, Sukmyon Women's University. Sí, bienvenida, Dina. Puedes empezar con tu presentación, con tu ponencia. ¿Qué tal? Ay, lo siento. Buenos días. Gracias por la invitación a SAPEC y a la Embajada de Corea en Perú. En relación a mi experiencia, como ya mencionó Claudia en varios puntos, pues podrías avanzar el PPT, por favor. Quiero comentar un poco de mi experiencia. Yo apliqué directamente estando en Corea. Yo no he estado, ya estoy aquí 8 años viviendo. Entonces, cuando apliqué el 2020, mi madre fue la que me ayudó en el proceso de los documentos por medio de un abogado que hace las traducciones oficiales. Y como ella consiguió todos los documentos, los tradujo, el abogado se encargó de traducirlos y el abogado también se encargó de llevarlos al Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, aquí el abogado fue quien hizo todo, tradujo, lo apostilló y mi mamá, pues cuando lo recibió, me los envió a Corea. En los documentos quería mencionarles algo, porque cuando yo presenté mis documentos a la Universidad de Sukmyon, evaluaron cada documento. Estuvieron revisando los documentos frente a mí y cuando chequearon la traducción de la carrera del Bachelor Degree, como yo soy contadora en Perú, en mi traducción no decía claramente el título de Bachelor's Degree. Entonces les recomiendo que cuando hagan su traducción, fíjense muy bien en esto, porque eso en la universidad me recalcaron, me dijeron, aquí no dice la palabra, ¿no? Bachelor's Degree. Entonces me dijeron que es posible, quizás, que no te lo vamos a aceptar. Por eso estaba yo preocupada por esta traducción. Por eso fíjense muy bien después de la traducción de sus documentos. En la entrevista, a mí me entrevistaron aquí en inglés y en coreano. Como ya estuve viviendo un tiempo aquí, la entrevista fue directo por Zoom. Y en relación a la tesis, cuando me entrevistaron yo pregunté, ¿la tesis se va a hacer en coreano o en inglés? Ellos me dijeron en inglés, pero gran parte de las clases son en coreano. Entonces, a veces es un poco difícil porque el idioma, el coreano y el español son muy diferentes. Entonces, cuando elijan la universidad, traten de chequear bien eso. Pregunten, la mayoría de los cursos van a ser en inglés, van a ser en coreano, porque el hecho de saber coreano a un nivel solo de conversación no te puede asegurar que quizás vas a poder entender el 100% de las clases en coreano. Por ejemplo, aquí en el doctorado, los profesores usan un nivel de coreano muy alto, entonces a veces yo no puedo entender algunas cosas y es más difícil. Entonces tengo que estar leyendo y siguiendo, estudiando el idioma también. Como Claudia mencionaba, que al momento de elegir la universidad, traten de elegir de acuerdo a lo que ustedes quieren estudiar. No solamente, esta es una buena universidad, esta es la mejor de este país. No solamente apliquen por eso, porque la gran mayoría se van a ir a esas universidades. Y ustedes saben que mientras más gente vaya aplique a esa universidad, es más competencia y menos la probabilidad de que obtengan la beca. Por eso traten de ver realmente qué universidad es más factible a lo que ustedes están buscando, a su carrera.
y también no se enfoquen todo solo en la capital. También hay buenas universidades en las provincias, como en Deyo, en Pusan, aquí como Claudia mencionó, también en Pusan hay muy buenas universidades y por eso yo pienso que también hay más probabilidad de conseguir la beca. Okay. En mi experiencia aquí con mi aplicación, pienso que no fue, fue un poquito complicado porque en ese tiempo yo no vivía en la capital y estuve viajando mucho y siempre si había algún problema en algún documento me llamaban, me dijeron, no, que aquí no está claro, aquí tienes que volverlo a hacer. Y es otro proceso porque mi mamá tenía que volver a hacer el documento en Perú y me lo tenía que volver a enviar. Justo para ese entonces empezó el coronavirus, entonces menos mal que me llegó a enviar todos los documentos traducidos y apostillados, justo cuando cerraron todos los vuelos en Perú. Sí, ¿podrías avanzar en el siguiente punto? Ok. Otro de los tips que quiero comentarles es a la hora que redacten su carta de presentación. Aquí tienen que enfocarse muy bien qué es lo que desean lograr después de estudiar su máster o su PhD. ¿Por qué específicamente quieres estudiar en Corea? ¿Por qué en esta universidad? Entonces tienen que enfocarse bien cuál es tu objetivo después de terminar tu maestría, en qué podrías apoyar o ayudar en un futuro terminando esta carrera a Perú y cómo podrías continuar la relación entre Perú y Corea, ¿no? Quizás, por ejemplo, terminando tu maestría o el doctorado, podrías regresar a Perú y contribuir con todos los conocimientos que aprendiste aquí en Corea y ayudar a más estudiantes peruanos para que puedan seguir estudiando y puedan venir a otros países a seguir estudiando también. También traten de tener buenas notas, enfóquense bastante en eso, porque sí evalúan mucho. Cuando apliqué, me acuerdo, mostrando mi GPA, me pidieron 2 documentos en esta universidad. Uno, aquella vez estudiaba en la Villarreal y en la universidad no mencionaban, no había un documento como mencionó Cecilia, que hay en la uni, donde te mencionaban de acuerdo a las notas para aplicar a una universidad internacional. En mi universidad, en la Villarreal, solamente me redactaron un documento donde decía que de acuerdo a mis notas eran calificadas como altas, porque el promedio, la nota máxima es 20, entonces yo estaba en el rango de 17. Entonces todos esos datos lo registraron en la carta y también la traduje. Aparte también conseguí cambiar mis notas de Perú a un GPA, por medio de una página web. Aquel entonces, no me acuerdo, mencionaron una página web donde podías convertir tus notas de Perú a unas notas, por ejemplo, de aquí de Corea, que son equivalentes de 4.5 a 5 o A+, A-. Entonces, traten de obtener todos los documentos que puedan. En relación también al inglés y al coreano, si tienen documentos, si no tienen el TOEFL o el TOEIC, yo pienso que no es quizás tan necesario, pero tienen que hablar, tienen que aprender a hablar, porque aquí cuando me entrevistaron, la entrevista prácticamente fue como media hora en inglés. Tenía que exponer todo, por qué querías estudiar aquí, qué más quieres hacer, qué plan quieres hacer acerca de tu tesis, explicándolo en inglés, media hora, y después fue media hora hablando puro en coreano, porque los profesores querían ver si realmente podía desenvolverme en la universidad hablando los 2 idiomas, porque a veces es difícil expresarse en coreano, entonces ya es más fácil en inglés. Entonces te califican todo eso. Sí o sí tienen que saber inglés. Y con el nivel de coreano, si en Perú están estudiando un poco, ok, está bien, porque en la entrevista te pueden preguntar ya, ¿sabes un poco de coreano? A ver, tratemos de hablar un poco, porque ellos creo que también evalúan eso y sería un plus para obtener la beca. Como Cecilia comentó también en relación a los documentos de los padres, sí, en el caso de, por ejemplo, mi papá falleció, entonces cuando apliqué, los documentos que presenté fue la carta de defunción de mi padre
y copias de DNI de mi mamá. ¿Qué más? Acta de nacimiento también presenté. Presenté prácticamente todos los documentos donde podría mencionar que mis papás no son coreanos, ¿no? Que son de Perú. Okay. Siguiente, por favor. Entonces, lo último que quería mencionarles es que no se desanimen y que traten de aplicar por vía universidad también y que sigan estudiando el inglés, que es realmente el idioma que aquí se maneja bastante, y con el coreano también, ¿no? Ok, hasta ahí creo que es mi exposición. Gracias. Pues unas conclusiones, nada más por último, de que si quieren aplicar, ver más detalle, chequen estas páginas, la página web de Study in Korea, o también pueden enviar algún correo a este email por si tienen alguna duda. Ok, gracias. Muchas gracias, Dina. Bueno, sí, con esto hemos terminado las ponencias de las dos partes para la postulación de las becas de posgrado. Queremos agradecer, queremos agradecer la presencia de la embajada por habernos apoyado también en este webinar, ya que nos han brindado mucha información importante para el proceso de postulación por medio de la embajada, así como también a las ponentes que nos han nos han hablado un poquito de su experiencia y del proceso que ellas han seguido cuando han hecho las postulaciones también por medio de directamente con las universidades a las que han aplicado. Si tuviesen alguna pregunta, pueden dejarlas aquí en el Facebook y sí, vamos a estar atentos. Y si hay alguna pregunta como específica para una persona, también las pueden dejar. Vamos a ver si aquí tenemos preguntas. Veamos. Y si, a ver, veamos aquí. Pueden también escribir los nombres de las personas si es que tienen. Aquí tienen una pregunta para Dina. ¿Es necesario tener el título de maestro para postular o sea, claro, de maestría para postular al doctorado? El título de maestría. Sí. Sí, cuando apliqué para el doctorado, sí, yo presenté todos los papeles, el certificado de notas, el certificado de graduación de la maestría. No me pidieron los certificados del Bachelor Degree de la universidad cuando estudié en la Villarreal, pero de todas maneras yo lo presenté. Ok, muy bien. Luego veamos. Aquí también dicen como, aquí hay otra pregunta, dice, teniendo notas promedio o notas no tan altas, ¿hay alguna posibilidad de postular a estas, bueno, por medio de la embajada, digo, por medio de las universidades o sí? Para Claudia o para Dina, Claudia, ¿nos podrías, bueno, no sé, comentar un poquito sobre el tema de las notas? Aunque claro. Bueno, la nota mínima es como indica el instructivo, ya sea para embajada o para universidad, que tus notas sean mínimas, bueno, de preferencia que sean las más altas que has podido conseguir. Pero por ahí también van a evaluar pues tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, mis notas eran promedio altas, sí, pero también yo tenía experiencia laboral, mi trayectoria laboral, entonces yo quería mucho enfatizar en ese tema de que me he estado ya desarrollando, desenvolviendo en el área de logística, y yo enfaticé mucho eso en mi ensayo de presentación y mi plan futuro, y la ventaja es que cuando estás postulando por mi universidad, bueno, vas a tener al otro lado quien va a leer tus documentos, a alguien, también a un profesor o un encargado de esa área de la facultad, entonces él te va a poder entender más, ¿no? Son términos, son proyectos que a veces no son tanto relevantes como ciencias, pero bueno, yo creo que una ventaja en este caso es que si tienes algunas fortalezas como la experiencia laboral y quieres
resaltarlas, no, sin temor a, independientemente de las notas, puedes hacerlo y ten la seguridad que el otro lado, el profesor o quien va a leer, el experto en la universidad, te va a entender porque están hablando como que en el mismo idioma, ¿no? No pasa por otro filtro previo o alguien que tal vez no vaya a comprender lo que estás indicando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, como último, creo que aquí es una pregunta que se repite un poquito mucho, es la que con respecto, si tienen algún, como, preguntan sobre el study plan, si tienen alguna recomendación en específica, como sean específicos en los objetivos, o si tienen alguna, cada uno de ustedes podría dar un poco digamos, recomendación más específica sobre el study plan o el ensayo también de presentación. El plan de estudios, claro, ¿no? En español, el plan de estudios. Yo quisiera comentar, para pasar luego a esa pregunta, me preguntan acá, ¿la traducción es recomendable en coreano o en inglés? El instructivo te dice que puede ser en cualquiera de los dos idiomas, puede ser inglés o puede ser en coreano. En mi caso, yo consideré, bueno, si hay traductores coreanos, ¿por qué no intentar contactar a estos traductores coreanos? Y bueno, tuve la suerte de que contacté a una de ellas y yo prefería hacerlo por coreano para que, bueno, llegara y lo entendiera mucho más fácil quien vaya a presentar recepcionar mis documentos. Pero puedes hacerlo en inglés también, no se vayan tampoco a mortificar si no encuentran un traductor coreano, ¿no? Y el tema del notario, dice acá Manuel Castro, los documentos que requieren de firma en un notario se realizan en la misma que se apostilla. No, son distintos. El tema del apostillado, les vuelvo a indicar, pueden googlear en la página de Relaciones Exteriores de Perú y ponen apostillado y le van a salir el proceso de cómo apostillar documentos, los requisitos, y sigan esos requisitos. Entonces, en aquel entonces me pedía que mi documento original que te lo emite la universidad tiene que pasar primero por una legalización del Ministerio de Educación, que es no me recuerdo bien la institución en aquel momento. Bueno, entonces yo fui a una oficina del Ministerio de Educación y lo hice ahí visar. Eso sí toma entre 2 o 3 días. Y luego ya vas con ese documento, el original, el avisado por el Ministerio de Educación, y ahí te lo van a apostillar. Por el Ministerio de Relaciones, como un sticker grande. Bueno, en aquel entonces me ponía un sticker grande de está apostillado, ya. Y luego ya lo pasaba yo a traducir. Bueno, eso fue mi procedimiento, ¿no? Gracias. Sí, bueno, Dina, ¿nos podrías ayudar con el tema del del plan de estudios? Aquí preguntan cuál sería como un poco, sí, una recomendación tuya un poco más personal sobre el plan de estudios. En el plan de estudios, cuando yo redacté mi carta, lo primero me presenté, puse mi experiencia laboral, experiencia de estudios en la universidad y también mencioné qué es lo que deseo hacer con mi tesis, qué plan tengo para la tesis y me enfoqué también por qué quiero estudiar en esta universidad, por qué elegí esta universidad y también por qué quiero estudiar aquí en Corea, ¿no? Por ejemplo, mi carrera es ingeniería aeronáutica, entonces pienso que Corea es un país bastante desarrollado en tecnología y quizás podría yo mejorar más, estudiaría, aprendería más acerca de este país en relación a esta área, porque Corea es más desarrollado en estos temas. Entonces pienso que ahí se tendrían que enfocar. Tesis, ¿de qué quiero hablar? ¿Por qué quiero esta universidad? ¿Por qué Corea? Muy bien, muchas gracias, Dina. Sí, en el tema creo que muchos han preguntado sobre los intercambios. Estos los pueden hacer en sus universidades, en sus respectivas universidades en Perú, ya que, bueno, ellos son los encargados y muchas universidades creo que tienen convenios. Entonces, para las personas que están preguntando sobre los intercambios, pueden hacerlos directamente en las oficinas de sus respectivas universidades o en el área de becas. Creo que algunas universidades también tienen becas. Sí. Queremos agradecer a todas las personas que, bueno, nos han escrito y han estado dejando sus preguntas y han estado al pendiente de todo este webinar. Sí, bueno, en el caso de las ponentes, ¿tendrían alguna cosa más que les gustaría agregar? Sí, Dina o Claudia, si alguna
¿Algún último comentario de su parte para ya culminar este webinar? Bueno, por mi parte, darle las gracias por la invitación a CP y a la Embajada de Corea en Perú. Y a los que nos están viendo, por favor animarlos a que apliquen, ya sea por embajada, por universidad. No teman, confíen mucho en ustedes, en sus habilidades, en la experiencia, ya sea profesional, académica, laboral. Y bueno, lean el instructivo muy bien, varias veces hasta que no quede dudas. Y mucho hay información ahora en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Yo cuando apliqué en el 2018, que me preparé como un año antes, no encontraba mucha información. Ahora está mucho más al alcance. Es el tiempo de buscar en YouTube. Hay, no solamente en español, sino también hay mucha información en inglés de otros estudiantes que ya están actualmente acá en Corea estudiando y imparten mucha información del GKS, tanto para vía universidad como para vía embassy. Pero si están postulando específicamente para vía universidad, esos foros le van a ayudar mucho porque son muchos estudiantes como ustedes que están postulando directamente a la universidad. Y si por ahí encuentran estudiantes que están yendo a la misma universidad de ustedes, incluso hay grupos en los que puedes ingresar y son de diferentes países, pero están yendo a la universidad que tú estás queriendo. Entonces te va a enriquecer mucho con esas preguntas, ¿no? O sea, anímense a buscar la información y nada, espero que puedan aprovechar estas oportunidades. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí. Sí, también agradecer al grupo ASAPEC y a la embajada por organizar este tipo de eventos. Y nada, ¿qué puedo decir? Y los animo a que apliquen a la beca porque no es muy, es un poco difícil, pero no es imposible, lo pueden hacer también. Muy bien. Muchas gracias, Dina. Una última pregunta, Claudia, está que aquí me preguntan sobre la página de traductores coreanos o cómo hiciste para encontrarlos, comunicarte con los traductores y ya, claro. No, esto lo van a encontrar en la página de Relaciones Exteriores de Perú. Por favor, en la página oficial, ingresen. Y en la parte de apostillados hay muchos PDFs. Yo sé que es un poquito engorroso, que a veces preferimos que nos den el dato, pero hay que hacer el esfuerzo y buscar. Y entre que buscas y buscas vas a ver, hay una recomendación de traductores oficiales, no solamente de Corea, sino de cada idioma que la embajada, perdón, que en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores ha certificado como oficiales. Y bueno, obviamente en otros idiomas, en inglés vas a encontrar muchos, pero en coreano, en aquel entonces, los que estaban oficiales, en este PDF que encontré, eran 3 traductores oficiales de coreano. Y yo contacté en esa lista. Esa lista pudo haber variado tal vez, o se mantiene, no lo sé, no he vuelto a revisar, pero si entran van a encontrar ahí la información de los traductores. Y no solamente de coreano, si es difícil en coreano, también hay traductores oficiales de inglés, que también hay muchos y pueden contactarlos a ellos también. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Ahora sí, vamos a culminar con, bueno, con este webinar, con el segundo webinar el segundo webinar sobre becas de posgrado, ya que se han abierto las becas de posgrado recientemente y bueno, aquí hemos tenido la presencia de diferentes ponentes por los 2 tipos de postulación. Queremos agradecer una vez más la presencia de la Embajada de Corea en Perú por apoyarnos en este evento, así como también a todos los ponentes y a todas las personas que nos han escrito, nos han dejado sus preguntas en Facebook y han estado al tanto de nuestros eventos. Sí, ASAPEC continuamente está publicando y compartiendo diferentes noticias, así como relacionadas a Corea y Perú. Entonces pueden seguirnos en nuestras páginas en Instagram. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en LinkedIn. Entonces pueden buscarnos ahí. Pueden encontrar diferentes actualizaciones sobre diferentes temas. Muchas gracias a todos y si tuvieran algunas preguntas, como ya han visto, este live va a estar grabado, entonces pueden volverlo a ver también después y pueden comunicarse con las personas con las que quisieran comunicarse. Muchísimas gracias a todos por su participación, que tengan buenas noches y buen día aquí en Corea. Hasta luego.